Bueno, entonces vamos a proceder a explicar el panel frontal de nuestra Elite MP 180, que es un equipo de 180 amperios, y pues lo tenemos conectado a 220 voltios monofásicos, entonces nos debe brindar los 180 amperios. Y pues como es un equipo multipropósito, entonces la idea es explicar cada uno de los parámetros que tenemos aquí y qué nos ofrece y cómo lo podemos programar. Entonces vamos a proceder a encender el equipo. Bueno, como podemos ver, de este lado tenemos para coger los diámetros de electrodos, pero tenemos que tener en cuenta que está en el proceso MIC o MAC, pero sinérgico. O sea, las letras o la sigla SYN significa que el equipo está en modo sinérgico. ¿Qué significa eso? Que si yo muevo la velocidad de alambre, automáticamente el equipo me va a buscar un voltaje proporcional a esa velocidad de alambre que yo estoy programando. Si presiono este botón, pues lo voy a cambiar de proceso. O sea, en esta sección lo que yo hago es seleccionar el proceso en el cual yo voy a trabajar. Aquí es el proceso T, aquí es el proceso MIC, pero MIC convencional, no sinérgico. Aquí sería MIC sinérgico y aquí sería proceso revestido, MMA o proceso SMAO. Entonces, si seleccionamos el proceso MMA, podemos ver que el equipo nos ofrece máximo 180 amperios porque está conectado a 220 voltios. Y de este lado tenemos este símbolo que significa que podemos regular el precalentamiento o arranque en caliente en el inicio del arco. Esto lo que hace es elevar el amperaje en el inicio del arco durante un lapso máximo de 2 segundos y luego cae al amperaje de trabajo que tenemos aquí en el panel digital. Si lo bajamos, podemos dar un ejemplo. Aquí lo tengo en 80 amperios con un hot start al máximo, lo cual indica que cuando yo inicie el arco y toque con el electrodo de metal base, se va a elevar más o menos el doble del amperaje que está ahí y luego va a caer a los 80 amperios que tenemos programado en la pantalla. Ese amperaje que eleva el equipo lo mantiene máximo durante un lapso de 2 segundos y eso es lo único que tenemos en el proceso MMA. En el proceso T solamente tenemos amperaje y no tenemos más nada. Al tener el selector de proceso T, pues nos beneficia que vamos a tener la ignición del arco por lift arc y no por raspado. Entonces nos ofrece 180 amperios también en el proceso T y mínimo nos ofrece 10 amperios y en el proceso MMA también nos ofrece 180 amperios y mínimo nos ofrece 10 amperios también. La ventaja es que en el proceso MMA pues podemos controlar el inicio del arco o elevar el inicio del arco, el amperaje, y esto nos sirve mucho para los electrodos como el 7018, que es un revestimiento denso pesado, bajo hidrógeno más hierro en polvo, y esto nos beneficia en que podemos realizar los empalmes de soldadura de manera más fácil. Entonces tenemos el proceso T, proceso MMA, no hay mucho que ofrece el equipo, pero cuando lo paso a MIC sinérgico, pues sí nos ofrece varias cosas. Dentro de eso pues tenemos aquí para seleccionar el tipo de diámetro del electrodo, pero como está en el proceso MIC convencional, pues no nos ofrece los diámetros del electrodo. Lo que debo hacer es pasarlo a donde están las siglas o letras SYN y ahí sí se nos activa el sinérgico. Entonces aquí tenemos los diámetros del electrodo según el tipo de metal o gas que escogemos en esta sección. Si yo selecciono para trabajar C100, que significa CO2 puro al 100%, entonces el equipo me permite trabajar con estos diámetros de electrodo 0.9, 0.6, 0.8. Si yo modifico esto y lo pongo en donde dice C25, aquí me indica que es para trabajar con agamis o con mezcla, que puede ser entre argón y CO2, que son los más comunes.
como 80-20 o 75-25. Entonces aquí en este parámetro puedo manejar 0.6, 0.8 y 0.9, hablando del diámetro del rollo de alambre. Cuando lo paso a Flucor me indica que me recomienda trabajar con 0.8 y 0.9 y 1 milímetro. Estos son los diámetros que nos recomienda. En el aluminio nos recomienda 0.8 y 0.9. En el caso de que tengan un rollo de alambre de 1 milímetro y pues no encuentran otro diámetro, pues lo pueden trabajar. Lo que hay que tener en cuenta es que los rodillos, la presión de la palanca de ajuste, pues se desajuste un poco para que no haga tanta presión y no obstruya el alambre y lo pueda reventar. Listo. Entonces ya sabemos que aquí, seleccionando el tipo de gas o de metal que vamos a soldar, así nos va a brindar unos diámetros con el cual el equipo nos recomienda trabajar. De este lado ya sabemos que tenemos para escoger el proceso. Aquí es para trabajarlo en 2 tiempos y 4 tiempos. 2 tiempos ya sabemos que son 2 toques y que para poder soldar soldaduras extensas pues debo mantener gatillado la antorcha todo el tiempo, y cuando vaya a parar de soldar o me vaya a detener, simplemente lo que hago es soltar el gatillo y el equipo deja de trabajar. Al tener la tecnología 4 tiempos, son 4 toques, pues obviamente en el primer toque esperamos que se cree el arco, se mantenga, tenga un arco estable, y luego ya soltamos la antorcha. Ese sería el segundo momento, pero el equipo queda trabajando, sigue soldando. A lo que quiera terminar o parar de soldar, debo gatillar de nuevo. Ese es el tercer momento, y cuando yo suelto, el equipo se detiene. Entonces ese sería el cuarto momento. Entonces si quiero trabajar de forma manual, sería 2 tiempos, y de forma semiautomática pues ya sería 4 tiempos. Aquí de este lado tenemos el botón para arrastrar el alambre sin necesidad de abrir o dar el paso del gas. O sea, lo que yo presiono aquí, le indico al equipo que me muevan los rodillos, me arrastre el alambre, pero no permite que el gas se desperdicie. Entonces si yo necesito montar otro rollo nuevo, necesito sacar el alambre desde la salida, desde el conector de la antorcha hasta la punta de contacto, lo mejor es que yo presione aquí hasta que ya el alambre salga hasta la punta de contacto, y así evito desperdiciar el gas. Aquí tenemos un símbolo de un cilindro. Eso significa que cuando yo presiono este botón, lo que hace es permitir solamente el paso del gas, más no de la salida de alambre. ¿Y esto en qué nos beneficia? Que no tengo necesidad de transportarme hasta el cilindro para verificar cuánto es el flujo de gas que está saliendo, ya sea argón, helio, no sé, CO2 o cualquier tipo de mezcla o gas puro. Entonces presionamos aquí y él nos permite poder ver cuánto está saliendo de flujo de gas sin necesidad de transportarme hasta el cilindro, o que tenga que gatillar con la antorcha para ver cuánto está saliendo. Así evito desperdiciar alambre también, o electrodo. Si vemos, pues de este lado tenemos 2 pequeñas pantallitas que nos indica algo. Aquí pues nos indica el amperaje, aquí sería la velocidad de alambre, este sería la inductancia, y aquí sería el calibre de lámina o tubería que vayamos a soldar, que nos recomienda el equipo. Y en este caso sería el voltaje en modo convencional, y aquí sería voltaje sinérgico, y pues este ya indicamos que es para el proceso MMA, eso no es para el proceso semiautomático. Estos parámetros que estoy explicando sirve para el proceso MIG, MAC, Flucor con gas y sin gas. Lo que hay que hacer es poner el cable de la polaridad en el polo correcto. Si yo tengo un alambre autoprotegido, pues lo coloco en el borde negativo, y la antorcha va a quedar cargada de forma negativa, y la pinza masa la colocaría en el polo positivo. De igual forma, si voy a trabajar el alambre ER70S raya 6, que es el más común, acero al carbono,
que se puede trabajar con CO2 puro o con mezcla, lo que debo hacer es coger el cable, está fuera del equipo, y ubicarlo en el polo positivo. Quedaría la antorcha cargada de forma positiva y la pinza masa o pinza tierra tendría que ubicarla en el borde negativo. Ahora bien, si yo lo voy a trabajar en modo sinérgico, a lo que yo muevo la velocidad del alambre, el equipo de forma automática me va a buscar un voltaje. Cuando no estamos de acuerdo con el voltaje que nos está ofreciendo la sinergia, podemos ayudarnos con este símbolo que está aquí, esta B. Si nos damos cuenta, al lado tiene un símbolo positivo y negativo, lo cual indica que puedo alterar el voltaje que me está brindando el equipo. Eso máximo lo podría alterar. Esto máximo lo podría alterar, serían hasta 3 voltios. Estos 3 voltios pues me ayudarían a tener un poco más de calor en el alambre y poder obtener un mejor arco estable. De igual forma, si siento de que tiene mucho voltaje, lo que debo hacer es bajar el voltaje y me brinda menos 3 voltios hacia abajo, y hacia arriba serían más 3 voltios. Si yo lo pongo donde dice 0.0, entonces este parámetro quedaría neutro, quedaríamos trabajando con lo que demanda el equipo según la velocidad de alambre que le estamos programando. Entonces este parámetro en realidad es para cuando requerimos de un poco más de voltaje, o si requerimos que el equipo pues nos brinde menos voltaje, pero sin modificar la velocidad de alambre. O sea, yo mover aquí y programar aquí, el equipo ya me está brindando un voltaje automático. Pero si yo modifico este voltaje, le estoy indicando al equipo que me brinde más voltaje, pero sin perjudicar la velocidad de alambre, el cual yo estoy programando o ya programé. Entonces así es como funciona en el proceso mix sinérgico. Si presionamos este botón aquí, pues tenemos la inductancia, y la inductancia lo que hace es que nos brinda un arco muchísimo más estable y evita de que tengamos mayor salpicadura. Al yo tener mucho más inductancia, me evita que yo tenga más salpicadura sobre el metal. Aquí pues cogemos el tipo de calibre de lámina o tubería. Pues si nos damos cuenta, esto depende del diámetro que escojamos. Si escogemos trabajar con 0,9, digamos, podemos ver que nos brinda un diámetro o calibre mucho mayor. Eso pues es lo que nos ofrece en el proceso mix sinérgico. En el mix convencional es mucho más sencillo. Fíjense que ya desaparece la selección de diámetro de electrodo y la selección de tipo de gas o tipo de metal. Aquí en este caso pues es un poco exigente para el soldador, ya que tiene que buscar la velocidad, pero al tú modificar o programar la velocidad del alambre no te ayuda para nada con el voltaje. Entonces el voltaje se programa totalmente independiente de la velocidad de alambre. ¿Sí? Tenemos la tecnología 2 tiempos y 4 tiempos, tanto en el modo sinérgico como en el modo convencional. Pero en este modo de semiautomático sencillo o manual, por eso está este símbolo que trae una manito, significa que debo parametrizar y buscar los valores totalmente independientes, velocidad por un lado y el voltaje por otro lado. Entonces prácticamente es eso lo que nos brinda este panel frontal. La mayor tecnología nos la brinda en el modo semiautomático sinérgico, ya sea en el proceso MIG, MAC o Flux Core con gas y sin gas. Si deseo conocer cuál es el cable que puede modificar la polaridad del equipo para trabajar alambres autoprotegidos, este es el alambre, déjenme lo ubico bien para que lo puedan ver.
Este es el cable que nos permite trabajar y brindarle la polaridad a la antorcha. Si yo lo pongo aquí en positivo, entonces va a quedar cargada la antorcha positivo, y si lo pongo en negativo, que es la bornera de abajo, va a quedar cargada negativamente. Entonces, si voy a trabajar con rollos de alambre autoprotegido, va aquí en el negativo. Si voy a trabajar con protección gaseosa, va aquí en el positivo. Entonces eso es todo lo que tiene de tecnología este equipo. Un excelente equipo, brinda un excelente arco eléctrico, un buen baño de charco de fusión. La inductancia ayuda muchísimo a tener un sonido muchísimo más estable, y no solamente el sonido, sino que el charco de fusión es bastante sedoso. Entonces procedemos a realizar una prueba con una lámina de 3/8 con un diámetro de alambre 0.9, referencia ER70S-6. Vamos a realizar la prueba y vamos a verificar el acabado que nos puede brindar este equipo Elite MP180.